Buenos días. Vamos a proceder con el primer panel de este congreso, un panel titulado La participación ciudadana desde una perspectiva local. En este panel van a intervenir tres ponentes. En primer lugar, la profesora Catalina Ruiz Rico. Ella es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén. Ha participado en el grupo de expertos para la elaboración del primer anteproyecto de ley andaluza de participación, con lo cual la verdad es que en ese sentido puede ser de gran provecho su intervención hoy, y coordina actualmente la sección de calidad democrática de los cuadernos de la Fundación Jiménez Abad. La profesora Ruiz Rico es investigadora responsable de diversos proyectos de investigación sobre responsabilidad social pública, participación local, transparencia, género, y en los últimos años ha dirigido importantes jornadas científicas sobre temáticas de colaboración en el Consejo Consultivo de Andalucía y en otras entidades públicas. Y entre sus últimas publicaciones en libros y revistas especializadas debo destacar numerosos estudios en materia de administración local y también de gobierno abierto. Por lo tanto, Catalina, es un lujo contar con tu presencia hoy y sin más dilación te cedo la palabra. Buenos días al público asistente. Buenos días, en primer lugar, y muchas gracias a María Teresa García Berrio por esa presentación como moderadora, al público asistente y también, por supuesto, dedicar unas palabras de felicitación a los organizadores de este Congreso Internacional, muy afectuosamente también a su director, Jorge Castellanos, y a su secretaria, Marilola Montero. Le agradezco desde luego su amable invitación para tener la oportunidad de acompañar a todos en este acto y también de intentar realizar algunas reflexiones públicas sobre el tema que voy a tratar de exponer, que es el impulso constitucional del derecho de participación desde el ámbito local, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que señalar, a pesar de que nos vamos a mover en el ámbito constitucional, en primer lugar nos vamos a mover dentro de lo que es el ámbito constitucional, pero sin olvidar que estamos hablando de la participación ciudadana, de la participación local. Por tanto, yo creo que más que hablar del impulso constitucional, previamente hay que hablar del impulso político. Aquí hemos tenido en la presentación a representantes del ámbito político, de donde se ejercen o se desarrollan políticas de participación, ¿no? Y ese impulso político es esencial, es la base del impulso constitucional, ¿no? Como decía Kelsen, que seguramente habréis oído ya hablar de Kelsen, entre los problemas, hablaba de los problemas de la democracia y señalaba la necesidad de facilitar una democracia efectiva de la ciudadanía, ¿no? Y en esa democracia efectiva, más lo que sería la Constitución a pie de calle, digamos, está sin duda el acercamiento de la Constitución a los ciudadanos a través de esa democracia deliberativa, de deliberaciones, de procesos participativos, ¿no? Que abre un nuevo mundo, abre un espacio nuevo a los ciudadanos para que las quejas y las reclamaciones las puedan llevar a cabo no solamente cada 4 años, sino también, por supuesto, a través de los procesos que ofrecen las entidades locales, ¿no? Evidentemente, el punto de partida es el principio democrático, que habréis estudiado o habréis conocido, sobre todo al estudiar Derecho Constitucional, ¿no? Un principio indefinido dentro del Estado democrático que aparece en sentencia del Tribunal Constitucional, un principio expansivo, ¿no? Como también los derechos fundamentales tienen esa fuerza expansiva, ¿no? Y ese principio democrático tiene manifestaciones, y una de esas manifestaciones es en el ámbito local, que lleva a que un poco se cambie, se torne la naturaleza en derecho administrativo, en parte del derecho administrativo. Pero nosotros debemos de seguir esa jurisprudencia constitucional, esas sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no debemos olvidar nunca la dimensión constitucional de los derechos, ¿no? Incluso de derechos que pueden ser derechos locales, derechos administrativos o derechos laborales, en este caso derechos administrativos, ¿no? Por lo tanto, lo primero yo creo que, sobre todo siendo alumnos, la mayoría, y alumnas, pues lo que debemos plantear es sobre todo cuáles son los fines de la participación. Y los fines de la participación ciudadana, sea en el ámbito local, en el ámbito autonómico o en el ámbito nacional, pues nos llevan sobre todo a fines políticos, ¿no? Ante una situación de descrédito de la democracia representativa.
Hemos visto todos los casos de corrupción que afectan a todas las instituciones del Estado. Y claro, el ciudadano en esta situación de crisis de la democracia representativa, pues se abren nuevos cauces para perfeccionar, ¿no? Así habla, por ejemplo, la ley de participación andaluza, habla de profundizar en la democracia, ¿no? Incluso sentencias, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habla de perfeccionar el sistema de control de los representantes. Por lo tanto, yo creo que lo que nos debemos plantear es si realmente la participación en el estado actual, en el estadio actual, la participación local, sirve para contener, como dique de contención de la corrupción política, ¿no? Sirve sobre todo para ejercer un control de constitucionalidad, digamos, ¿no?, de la representación política, ¿no? Y esto es un poco lo que nos debe llevar a extraer conclusiones. Yo, a través de esta presentación, de esta exposición, cojo el testigo de la presentación de la necesidad de mejora de la participación local, ¿no? Porque nos dice que, evidentemente, la propia ley dice que habla de la insuficiencia de la democracia representativa. La insuficiencia cada 4 años de acudir a votar, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y, sobre todo, en el contexto local tiene la participación, la democracia participativa tiene un gran respaldo, ¿no? Porque el informe de la Comisión Europea, por ejemplo, reconoce que las administraciones pequeñas propenden en superior proporción a la corrupción. Es decir, en los ayuntamientos parece que, según los datos, según los informes de la Comisión Europea, hay, en temas sobre todo reconocidos también por informes de la Fiscalía, es donde se produce una mayor corrupción, tanto en la contratación como en el ámbito urbanístico. Ahora bien, ¿puede ejercer la participación local, está ejerciendo la participación local de dique de contención de la corrupción política? ¿Está contribuyendo digamos, a contener esa corrupción, a visibilizar al menos esa corrupción? Esa es un poco la reflexión que podemos hacer, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo creo que hay también que advertir de los serios riesgos que tiene también la participación ciudadana, la participación local. No todo es que los ciudadanos participen, se les ofrezca la posibilidad, se les llame para participar. Yo creo que también hay unos riesgos importantes, ¿no? Y riesgos importantes porque, claro, ¿cuál es la consecuencia de la participación? Es que se llame a los ciudadanos, se refuerce la legitimidad de los representantes políticos, por un lado, se les refuerce más su legitimidad. Porque claro, quien convoca en un sentido determinado un proceso participativo es para acomodarlo un poco también a sus intereses, o sean políticos, ¿no?, o intereses generales, esperemos que fuesen más generales, ¿no? Sobre todo también por el riesgo de manipulación desde los órganos participativos, que ahora lo veremos también. Y también ¿le puede provocar una competencia desleal a la propia representación política? O sea, ¿la participación ciudadana puede entrar en competencia desleal? Bueno, pues así se prevé incluso en las propias leyes de participación, donde se habla de que no se puede convocar procesos participativos en el periodo electoral, ni cuando haya una moción de censura. Es decir, no todo vale, hay unos límites. Y por eso nosotros, especialmente a través de esta intervención, lo que voy a tratar es exponer algo que vosotros habéis conocido, ¿no? Son los límites constitucionales. Es decir, los procedimientos tienen que seguir unas reglas, ¿no? Las competencias, ya sabemos que ahí es donde verdaderamente el Tribunal Constitucional está castigando, digamos, la extralimitación de competencias, ¿no?, de los entes locales o de los entes autonómicos, ¿no? Por lo tanto, ese es el tema, ¿no?, el riesgo de manipulación de la democracia participativa, el riesgo de competencia desleal, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, estamos en un dilema, es decir, la participación local tiene que ser universalidad, se basa en el principio de universalidad, mientras que y pueden votar mayores de 16 años, mientras que la participación política, como conocemos, la representativa, normal, la prevista con carácter general en nuestra Constitución, es que deben ser mayores de 18 años. Claro, cuando esto se utiliza en una consulta mayores de 16 para legitimar una determinada decisión política, nos plantea si en un punto que ya ha sido votado en un programa político en unas elecciones, si esto, desde luego, puede provocar una cierta competencia desleal, ¿no?, a la democracia representativa. Por lo tanto, podemos ver esos riesgos, ¿no?, porque en la participación local pueden entrar, en las leyes prevén que puedan votar y puedan participar los extranjeros residentes, que puedan votar los mayores de 16 años, quienes tengan capacidad de obrar. Y esto no coincide con la democracia representativa, ¿no? Por lo tanto, esa es una cuestión, ¿no?
Y sobre todo, decir que también ese impulso político del que hablamos, ¿no? Debe llevar a la fiscalización de las actuaciones municipales. Yo no sé si esa participación actualmente, si hay estudios de si contiene la corrupción, de si fiscaliza las actuaciones municipales. Sí sabemos que hay algún informe europeo donde nos dice que la transparencia no está teniendo los resultados previstos. No está teniendo los resultados previstos. Por tanto, debemos pensar que la conexión que existe de transparencia y participación a lo mejor quizás tampoco contribuya a esa fiscalización. De eso se trata, de que contribuya a fiscalizar la actuación municipal, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta, yo lo comentaba hace un momento con el representante también de participación, estamos en la era pospandemia. En esta era pospandemia, bueno, hasta ahora los procesos participativos son híbridos, ¿no? Un 70% son híbridos, presenciales, online, y desde luego ese presentismo sí estaba en el periodo, en la fase de deliberaciones de un proceso participativo. Las deliberaciones suelen ser presenciales, mientras que la presentación de propuestas y los votos podían ser online. No sé si esto va a cambiar, si debe adaptarse desde luego la metodología a los nuevos entornos digitales. Y es muy importante porque, claro, imaginemos que se plantea una participación sobre una determinada materia, elegir un determinado procedimiento, elegir unos determinados destinatarios, puede dar de resultados muy diferentes según el acotamiento que hagan los políticos de ese proceso participativo, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que este tema que yo intento exponerles es un tema que presenta déficit y hay que reconocerlos públicamente también, tiene mejora, ha evolucionado muchísimo, pero desde el punto de vista constitucional yo quiero un poco tratar de exponerlos, ¿no? Porque existe un derecho, lo primero que debemos participarnos, yo decía que es pretenciosa quizás mi exposición, porque es el impulso constitucional del derecho de participación. Y en principio debo preguntarme si existe un derecho de participación. Es decir, cualquiera de nosotros puede ir a un juzgado a reclamar. Hay unos estudios de reclamaciones, poquísimas reclamaciones en un periodo de 8 o 10 años, con lo cual eso ya nos da una especie de pauta de que efectivamente no estamos ante un auténtico derecho participativo. Es inexigible ante los tribunales, es vinculante a los poderes públicos. Bueno, fíjense que hay una ley, la Ley Andaluza de Participación Ciudadana dice que incluso, aunque no se respete el proceso, pues no afecta a la validez del acto. Es decir, esto, si no afecta a la validez del acto, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Si ni siquiera cumpliéndose la ley afecta a la validez del acto participativo o al acuerdo participativo, esto deja mucho que desear en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un derecho de participación, yo creo que en construcción jurídica y en construcción constitucional. Por lo tanto, ahora es el momento de que mientras se está juridificando, mientras empiezan a aparecer procesos participativos y empieza a regularse en ordenanza, en reglamentos, ahora es el momento de constitucionalizarlo, ¿no? Porque ya estamos viendo algunas sentencias por dónde van. Y como comento, ¿no? Debemos de pensar y sobre todo debo de señalar que el ambiente constitucional es muy hostil para el derecho de participación ciudadana. Es muy hostil porque yo, como constitucionalista, humilde constitucionalista, me planteo por qué el artículo 23, que seguramente habréis estudiado como derecho fundamental, el derecho fundamental de participación, todos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, resulta que el único derecho fundamental es cuando se participa a través de representantes políticos y no es un derecho fundamental, sino un derecho administrativo cuando se participan los ciudadanos directamente. Esto, desde luego, quiebra lo que vosotros habéis estudiado como la teoría de la representación, es decir, representante y representado. ¿Cómo va a hacer el representante tiene más derechos que el representado? De transparencia, de participación, un derecho con una naturaleza dual, es decir, fundamental para los representantes políticos y para los ciudadanos un derecho simplemente administrativo, ¿no? Esto resulta, desde luego, cuando menos singular, ¿no? Y que solamente sea derecho fundamental cuando se llama al cuerpo electoral. Desde mi punto de vista, el único derecho fundamental que es objeto de interpretación restrictiva por el Tribunal Constitucional. Esto de los derechos fundamentales deben ejercitarse en sentido pro libertate, resulta que es el único que no se interpreta en sentido pro libertate, ¿no? Yo creo que la evolución de este derecho de participación desde el ámbito local puede contribuir a fundamentalizar este derecho. Y ahora voy a exponer un poco las razones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los entes locales es otro obstáculo. Aparte de que el Tribunal Constitucional no considera derecho fundamental la participación, también nos encontramos con que los entes locales no pueden regular derechos fundamentales, no tienen competencia. Ya sabemos algunas sentencias, esa sentencia paradigmática del uso del velo en lugares públicos, de la ordenanza de Lérida, me parece que era. Es decir, nos encontramos con que efectivamente no pueden regular derechos fundamentales.
Ahora bien, lo que sí pueden hacer es regular materias que están relacionadas con los derechos fundamentales. Es decir, un autor como Pindado, que ha trabajado, Fernando Pindado, que ha trabajado mucho la participación local, ¿no? Dice que la participación no es un medio, no es un fin, sino que es un medio, ¿no? Es, por tanto, vehicular. Debe ser un vehículo para el ejercicio de derechos fundamentales. Por ejemplo, si pensamos en los derechos de expresión, de asociación, de reunión, de petición, todos esos tienen una naturaleza participativa. Todos esos derechos fundamentales que ustedes han estudiado, que habéis estudiado, ¿no? Y, por lo tanto, cuando se regulan esos derechos, cuando se regula en el ámbito local, la participación local puede afectar a esos derechos fundamentales. Y hay un ejemplo muy claro, Reglamento de Participación de Cádiz. Dice, el derecho de usar locales o equipamientos contribuye a ejercer el derecho de reunión, el derecho fundamental de reunión. Es decir, lo que se haga desde el ámbito local puede afectar a los derechos fundamentales. Si una ordenanza es muy restrictiva del derecho de reunión, o sea, del derecho de participación, esa restricción, esa denegación de la participación local, por vía negativa puede afectar a derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado con ese tipo de regulaciones. Y los operadores locales deben conocer que cuando toman una decisión y cuando regulan por ordenanza o reglamento una cuestión participativa, primero hay que ver si está en consonancia o si puede afectar a otros derechos fundamentales, como el derecho de reunión, por ejemplo, ¿no? Por tanto, sobre todo hay que decir que la constitucionalización del derecho de participación ciudadana, sobre todo debemos de verlo porque hay un ámbito muy amplio, que es el de la configuración legal, en este caso, configuración reglamentaria. Vosotros habéis visto, es decir, hay un derecho de participación, bueno, si está configurado o por ordenanza, por reglamento, entonces sí ya podemos hablar de un derecho de participación, es un derecho de configuración. Y claro, en esa configuración, pues habéis estudiado el principio de autonomía local, el principio de autoorganización de las potestades locales, autoorganización, la potestad de autoorganizarse desde el ámbito local, pueden tener y decidir los procesos participativos, pueden decidir totalmente los procesos, pero tenemos que ver también los límites a esa libertad que tiene, a ese margen de maniobra tan amplio. Y os digo una cosa, la discrecionalidad, vosotros ya habéis estudiado quizás la arbitrariedad, la discrecionalidad, pues el Tribunal Constitucional tiene establecido que incluso la discrecionalidad debe ser objeto de las potestades discrecionales, como son las de participación ciudadana, deben ser motivadas. Y aquí ya conectamos con derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva. Si algo no está motivado en el ámbito local, si algo no está motivado, una decisión, aunque sea sobre un derecho administrativo, nos puede llevar, lógicamente, al ámbito de la arbitrariedad y al ámbito de la desprotección, porque no esté motivado, y de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Y además, la motivación se exige, en la mayoría de los reglamentos y legislaciones de participación, se exige cuando la Administración se separa del resultado participativo. Es decir, se vota algo, se somete a la población a un proceso participativo y luego resulta que el representante político se separa del resultado. En ese caso, existe una de las pocas obligaciones, la obligación de motivar esa decisión contraria al proceso participativo. Y esa motivación también podría ser atacable desde el punto de vista de los derechos fundamentales por esa falta de motivación, ¿no? Hay que decir que, sobre todo, el Síndic de Greuge reconoce la necesidad de garantizar el respeto a las reglas y procedimientos normativos. Es decir, una administración convoca un proceso participativo, tiene que seguir las reglas, tiene que seguir, en primer lugar, si es competente, y en segundo lugar, si el procedimiento se está siguiendo con la tramitación adecuada. Vosotros sabéis que hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de que el trámite de información pública se omita. Es decir, esto lleva a la invalidez absoluta, ¿no? Y es algo constitucional, tiene un impacto constitucional, que tú no sigas el procedimiento, que te salte un trámite de ese procedimiento. Pues yo creo que con el tiempo, desde luego, debería tenerse en cuenta que quien se salte un trámite en el procedimiento de participación local también puede llevar a la vía de la Constitución, debe ser sometido a un control de constitucionalidad. Solamente destacar algunos aspectos que a mí me llaman la atención, sobre todo si yo pensara, si alguno de nosotros quiere participar a título individual, debe tener los mismos derechos que una asociación. Sabemos que hay críticos con las asociaciones de que la representatividad no se presume. El principio de representatividad es muy importante, pero como dice Pindado, la representatividad no se presume, y hoy día sabemos que hay asociaciones, bueno, que forman redes clientelares también de los gobiernos, ¿no? En ese sentido,
Hay que decir, por ejemplo, yo que he tenido oportunidad de analizar reglamentos locales, por ejemplo, las asociaciones suelen tener derecho de usar locales públicos, de reuniones directas con representantes políticos, pueden reunirse directamente. Ahora, un ciudadano particular no puede, de recibir ayuda. Me está claro que la Ley de Base de Régimen Local reconoce el fomento del asociacionismo, lo reconoce y admite que deberán ser objeto de ayuda, de darle mayores medios, pero claro, ¿hasta qué punto eso genera discriminación? Yo creo que este es un punto muy importante, porque aquí sí es un tema de derechos fundamentales. El derecho administrativo de participación local, el momento que sea discriminatorio, de que el momento que establezca un trato desigual, puede ser objeto, evidentemente, de control, de constitucionalidad y, por tanto, puede vulnerar derechos fundamentales. Por ejemplo, ayudas y subvenciones. Ayudas y subvenciones se suelen conceder en la mayoría de los reglamentos locales sin baremación, sin régimen de concurrencia. Esto tiene que tener una mayor seriedad y control jurídico, ¿no? Así el Reglamento de Sevilla, sin embargo, sí establece que debe atenderse para dar ayuda a la representatividad, al funcionamiento democrático de la asociación, a la utilidad misma de la asociación. Existen entidades de utilidad pública, ¿no? Porque, de caso contrario, si se dan las ayudas y subvenciones, pues nos encontramos sin ningún tipo de control jurídico, pues nos encontramos con esas redes clientelares. Tenemos el caso del Reglamento de Participación de Valencia, donde se establecía, según se alegaba por los demandantes o recurrentes, se establecía que se había generado una apariencia de participación para dar ayuda a las dos asociaciones más afines, digamos, ¿no? Luego el Tribunal Supremo recientemente ha desmentido esto, ¿no? Pero parecía como que puede ser un mecanismo instrumentalizado en favor de conceder ayuda. Nuevamente vamos a que se utilice la participación para la corrupción, ¿no? Un poco así. Y luego nos encontramos también con entidades que son híbridas, ¿no? Esos colectivos y plataformas que, según se reconoce, responden a nuevas realidades. Sin embargo, yo creo, en base a la ley andaluza de participación, esos nuevos colectivos que no quieren ser asociaciones, que no tienen esa personalidad, y la ley andaluza les exige que acrediten su personalidad y que identifiquen sus fines, objetivos e intereses. Es decir, se les está exigiendo algo que no se les exige a las asociaciones constituidas. Bueno, no sé hasta qué punto esto puede ser un trato desigual, ¿no? Pero sí, eso es un poco lo que mantienen, ¿no? Que se le exijan, por tanto, acreditar su personalidad, que no tienen, ¿no? Y el tema de los lobbies, el tema de los grupos de interés. Realmente este es un tema que ya empieza a juridificarse, pero yo dudo mucho que esto pueda llegar algún día a controlarse jurídicamente, porque en primer lugar los reglamentos que hay en la actualidad no establecen sanciones, no establecen responsabilidad, o sea, penalizan más a las asociaciones, a los lobbies, a los grupos de presión, los penalizan más que al responsable político que se deja influenciar por ellos. Es decir, para el responsable no hay ninguna garantía a los ciudadanos de que ese responsable responda por dejarse influenciar. Y luego permite la entrada en el ámbito de los lobbies, del ámbito de los intereses privados. Hay una normativa europea sobre conflicto de intereses que dice, oye, si coincide el interés privado con el interés público, muy bien, pero si no coincide, ¿por qué? Por mucho que se registren los lobbies, los grupos de presión, esto no es controlable, es decir, no tiene eficacia jurídica. Bien, bueno, pues entonces en ese sentido tenemos el Ayuntamiento de Madrid que ya hay algunas reclamaciones porque no se registran las reuniones que tienen con los representantes políticos, los grupos de presión, ¿no? Y luego, muy brevemente, también tratar del punto de vista, una vez visto el punto de vista subjetivo, muy brevemente el punto de vista objetivo y decir que yo creo que hay que criticar el que se establezca una clonación de la representación política. Es decir, los órganos de participación, las comisiones, las mesas de debate, tal, resulta que están los mismos representantes políticos que en la democracia representativa, ¿no? Con lo cual se establece una nueva politización de la participación local, una participación excesiva. Yo no he encontrado autoridades independientes como hay en el ámbito de la transparencia. Sí, yo creo que incluso se filtran, se realiza intromisión de estos representantes políticos en las comisiones de reclamación. Por tanto, son los mismos concejales los que forman parte de esas comisiones de reclamación. Aparte de que, desde luego, los órganos de participación ciudadana tienen que tener una regulación para que haya transparencia, para que no tengan ese deber de sigilo que nos impide conocer realmente qué decisiones, si tienen conflictos de intereses, si tienen incompatibilidades. Todo esto yo creo que debería regularse. Y en cuanto a una breve nota a los presupuestos participativos,
pues podríamos decir que, según algunos estudios, entre el 1% y el 2% de los presupuestos son lo único que es participativo. O sea, organizar un proceso participativo para un 1 o un 2%, según los datos de estos estudios, desde luego desincentiva a la participación local, ¿no? Aparte de que luego no hay una escasa atención a los resultados, según ese estudio, y no están conectados con la transparencia fiscal ni con la consulta, ni con las consultas tampoco que se realicen, ¿no? Por último, ya también decir que las consultas, una breve nota, las consultas populares no referendarias, esto que es un tema constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no cabe hacer un fraude constitucional, es decir, referendaria, no referendaria. Es decir, cambiar el nombre para crear una vía de vulneración de la ley. Eso es lo que vosotros habéis estudiado como fraude de ley. Conseguir apoyarse en una norma para producir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico. Pues esto es un poco lo que nos dice en relación a las consultas populares, ¿no? Cuando el tema de Cataluña y demás. Decir que, por último, antes de terminar, ya que dudo mucho que haya un derecho, como existe el derecho a la transparencia, yo creo que la participación debería tener una participación proactiva y luego dejar unos cauces también de participación a los ciudadanos, sobre todo porque si no, nos encontramos con que no hay auténticos derechos ni deberes de la Administración. Es decir, ¿cómo puede haber deberes si solamente es fomentar, potenciar la Administración, solamente tiene que fomentar y potenciar el uso de las TIC, el acceso efectivo de participación, impulsar convenios, y los ciudadanos solamente tienen derecho a iniciativas para promover procesos participativos? Estos no son auténticos derechos realmente. Los que analizamos un poco el derecho vemos que no son exigibles ante los jueces y tribunales y, por tanto, no son de recibo en ese sentido la mayoría de esos derechos. Hay que juridificarlo aún más, ¿no? Entre las asignaturas pendientes, ya para terminar, pues que desde mi punto de vista que podría concluir como necesarios para profundizar la democracia, la democracia deliberativa o la participación. En primer lugar, que haya menos presión de los representantes políticos en los órganos, descolonizar los órganos, monopolizarlos para que no haya monopolios de poder en los órganos participativos, pasar esa fase experimental y de ensayo que tenemos en la actualidad de los ayuntamientos, una fase muy experimental, y reconocer garantías y responsabilidad de las sanciones, ¿no? El defensor del pueblo andaluz reconoce que hay un déficit de cumplimiento de las normas y, sobre todo, la fiscalización de los lobbies, utilizar las nuevas tecnologías no solamente para trámites administrativos y, sobre todo, yo creo que evitar fraudes o prevaricaciones también en este ámbito de participación local. Y solamente para terminar, decir que con el tema de la pandemia, yo creo que la participación no tiene que ser siempre planificada. Hay una participación que debe ser espontánea y que surge incluso en situaciones de emergencia. ¿Por qué no se le da participación a los mayores? Se les ha dado participación para adoptar medidas que le afectaban directamente en el caso de la epidemia. Lo han dejado ahí relegado y yo creo que eso es muy importante, evitar los abusos en la participación. Y sobre todo, pues dar vía para esa profundización de la democracia, ¿no? Para impulsar, desde luego, desde el punto de vista constitucional, la democracia y la participación local. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ruiz Rico. Además, he de reconocer que ha cumplido con el tiempo establecido, sin necesidad de intervención mía como moderadora. Bueno, vamos a proceder con la segunda intervención de este panel a cargo del profesor Ciro Milione. El profesor Ciro Milione es profesor titular actualmente de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Su doctorado inicialmente lo recibió en Italia, si no me equivoco, ¿no? Bueno, la laurea fue, eso es, en Messina, en Italia, pero ya lleva bastantes años afincados, a pesar de su juventud, en España, en la Universidad de Córdoba, y por tanto obtuvo el doctorado, mención doctorado europeo en esta universidad. La verdad es que el profesor Milione pues, ha participado en numerosísimos congresos y seminarios en diferentes foros internacionales y quizá en su trayectoria internacional pues destaca haber sido profesor visitante en algunas de las instituciones norteamericanas más prestigiosas, como en la Universidad Georgetown en Washington, D.C., en concreto en el Instituto Kennedy of Ethics, y después también en la Universidad de Boston, en la Pardee School, ¿no? De Global Studies.
Actualmente dirige como investigador principal, como IP, el Grupo de Investigación Democracia, Pluralismo y Ciudadanía, y hoy su intervención va a versar precisamente en una experiencia en ese sentido comparativa, me imagino, en torno a la política local y participación ciudadana en Italia. Muy interesante, por lo tanto. Perfecto. Muchísimas gracias, Catalina, por tu presentación y por aquello de joven. Cada vez más me siento menos joven cuando veo un aula repleta de estudiantes que acaban de nacer pasado el año 2000. Pero bueno, nada, que me hace ilusión. Que... Debe ser la mascarilla. Puede ser la mascarilla, ¿vale? Porque quien nos habla tiene 43 años y se siente joven. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar al profesor Castellanos y la profesora Montero Caro por haber organizado esta iniciativa, haberlo hecho digamos, tan rápidamente, ¿no? Y haberlo hecho de forma tan exitosa, no obstante muchísimas dificultades que me constan, entre otras incluso una huelga de Renfe, ¿no? Y luego me gustaría también agradecer el hecho, digamos, la cortesía que han tenido conmigo, incluyéndome en el comité académico y luego invitándome a intervenir en este encuentro para hablar de un tema súper interesante y cambiármelo 3 semanas antes de que esto efectivamente empezara. No, es broma. Esas cosas solo las puede hacer alguien que tiene una extrema confianza contigo, una extrema cercanía, y eso lo valoro muchísimo. El tema que me han finalmente propuesto es un tema extremadamente actual, lo estaba hablando ahora mismo con Gabriel. Se trata de la participación política local en Italia y, como os comentaré dentro de unos 5 o 10 minutos, efectivamente, mientras estamos hablando, se están celebrando elecciones municipales en Italia, con algunos datos que yo creo que son significativos, ¿no? También un poco por el mensaje que os quiero transmitir. Sin ninguna duda se trata de un tema complejo, porque yo creo que no hay nada que concierna a Italia, el sistema político italiano, que no resulte ser complejo, pero, hombre, también es un tema muy interesante, porque es un tema en el que se solapan, digamos, planos distintos. Por una parte, un plano utópico, realmente utópico, en el que, digamos, Italia o el legislador italiano intenta abrir espacios de participación a la ciudadanía para que la ciudadanía importe más desde el punto de vista de la gestión local. Esto es el plan utópico. Luego existe la realidad que, digamos, entra en conflicto con este Zollen, ¿no? Con esta realidad deseada. ¿Por qué? Por razones muy diversas que me gustaría analizar con vosotras y con vosotros. Luego, si queréis, abrir un debate. Me hace mucha ilusión que esté aquí el profesor Cotino, y todos, y todas y todos, ¿no? Desde luego. Y si queréis podemos abrir un debate sobre el tema de la participación, qué es la participación, cómo debería funcionar la participación, porque luego veremos que algún problema relacionado con la participación política en Italia es imputable al legislador, pero probablemente hay otras causas que están más bien arraigadas en el pueblo italiano, en la actitud del pueblo italiano, ¿vale? Bien, voy a leer el texto, no es por otra cosa, básicamente porque si no me enrollo, cosa que yo estoy haciendo, y finalmente se me cumplen los plazos y seguramente la moderadora va a limitarme. Por lo tanto, espero que no importe. Bueno, la clave para explicar en el tiempo del que dispongo todas estas cosas pasa necesariamente para echar una vista atrás en el tiempo, una mirada al pasado, por aquello de que, como sabéis perfectamente, la historia es maestra de vida. Y en primer lugar, me gustaría abordar con vosotras y con vosotros un poco la cuestión relativa a las relaciones que existen entre administrados y pública administración. El PowerPoint está todo escrito en italiano, lo he hecho adrede para despistaros y para, digamos, para entreteneros, ¿vale? Digamos que la interpretación clásica y más consolidada de estas relaciones entre administrados y pública administración es la que describe Branca en un comentario al artículo 5 de la Constitución italiana que se remonta al año 1985. El comentario, no la Constitución.
en el que el jurista afirmaba lo que estás viendo escrito ahí: la negación de la participación de la ciudadanía en los procedimientos administrativos tiene su verdadera matriz en el hecho de que dicha participación se presume innecesaria cuando la actividad administrativa se desarrolla siguiendo los cauces ineludibles de la ley. Lo que viene a significar, en otras palabras, que si la actuación de la pública administración se mantiene en un marco de legalidad, al ciudadano italiano no hay que molestarlo nada más que una vez cada 5 años en correspondencia de la convocatoria electoral y punto. Y al fin y al cabo, si nos paramos a pensarlo un poco, es efectivamente este uno de los sentidos más clásicos de la democracia representativa, es decir, permitir que decisiones eficaces sean tomadas por un número suficientemente pequeño de personas en nombre y representación del mayor número. Debemos tener claro este punto de partida porque este mindset, digamos, esta forma de pensar, se seguirá perpetuando a lo largo de la más reciente historia constitucional de mi país e incluso en la actualidad, como veremos. Digamos que el lento proceso porque la política local en Italia intenta abrirse a la participación ciudadana se articula, yo creo, en 3 fases distintas o en 3 épocas que podemos identificar con los años 70, los años 90 y a partir del año 2000 en adelante. En los años 70, como en el resto de democracias occidentales, Italia también experimenta los efectos de esta revolución social, política, cultural, que es el mayo del 68. Se critican con fuerza los esquemas políticos tradicionales y se reivindica para la ciudadanía, digamos, mayores espacios de participación y un mayor protagonismo en los procesos de toma de decisión. En Italia esto ocurre particularmente en determinadas zonas, por ejemplo en el llamado Triángulo Industrial, es decir, en ciudades como Turín, Milán y Génova, pero bueno, también en otras partes de la península, donde los núcleos urbanos se desarrollan, donde en esos núcleos urbanos se desarrolla una, digamos, conciencia crítica, que normalmente también una conciencia obrera, que se organiza en torno a determinados actores políticos de corte ideológico, ¿no? Las reivindicaciones de esta época son fundamentalmente las que atañen a la vida en el barrio, a cuestiones muy concretas, como la vivienda, los servicios sociales. Y quien está al otro lado de esas reivindicaciones son las entidades locales de referencia. En este periodo, en los plenos municipales, se intentan establecer relaciones constructivas con esos movimientos, dando valores a los así llamados consigli di quartiere, literalmente consejos de barrio, que empiezan a funcionar como primeras instituciones locales de democracia participativa. Esas experiencias reciben finalmente una primera regulación en la Ley 278 del 76 y los que habían nacido como esos consejos de barrio de lo que os hablaba antes pasan finalmente a llamarse consigli di circoscrizione. Se trata de unos órganos elegidos por la ciudadanía, con carácter deliberativo y de gestión, cuya función de alguna forma era la de contrarrestar o compensar el poder de la clase política local. Por ejemplo, adoptando resoluciones que los plenos municipales podrían ignorar solo asumiendo el correspondiente coste político ante la ciudadanía. Muy bien, la realidad es que la 278 del 76 y sus instrumentos de participación encontraron de entrada muy escasa aplicación, con la salvedad de algunas raras excepciones en Piemonte, Emilia-Romagna, en el Lazio, estas son todas regiones de Italia, comunidades autónomas. Los consejos de circunscripción no arrancaron del todo y ahí donde sí lo hicieron resultaba evidente que las deliberaciones adoptadas por los mismos acababan sistemáticamente siendo ignoradas por los órganos municipales, que ese coste político al que yo hacía referencia antes lo asumían tranquilamente, confiando en la apatía o simplemente en el desinterés de la ciudadanía. Bien. La siguiente etapa es la que se da en los años 90. La siguiente etapa es la que se da en los años 90, concretamente en 1990, tenemos la aprobación y la entrada en vigor, creo que aquí me he saltado, pues aquí estamos. Se da en los años 90 y tenemos la aprobación y la entrada en vigor de 2 leyes que en un principio podían servir para ampliar la participación ciudadana en la política local. Esa ley es la 142 del 90, de reforma del sistema de las autonomías locales, y luego la 241 del 90, de transformación del procedimiento administrativo y sobre el derecho de acceso a los documentos de la pública administración. Nuevamente, el marco normativo intenta incidir rotundamente en la realidad, pero los cambios que se producen, honestamente, son mínimos y de limitado alcance.
La novedad más relevante de la 142 del 90 es la que atañe sin ninguna duda a la introducción de los estatutos municipales y provinciales, y acorde al artículo 4.1 que estáis viendo ahí, ambos entes locales podían efectivamente dotarse en el ejercicio de su derecho a la autonomía de unas normas básicas de funcionamiento que articularían, entre otros aspectos, mecanismos de participación. Significativo a este respecto es el artículo 6, en el que se hacía alusión a formas asociativas libres de ciudadanos, a mecanismos de participación populares como instancias, peticiones o propuestas formuladas por ciudadanos individualmente o a través de organizaciones. Asimismo, se hacía referencia a referéndum consultivos, a acciones populares, al derecho de acceso a la información de la ciudadanía en el artículo 7, a la posibilidad de establecer la figura de un defensor cívico. En definitiva, la 142 del 90 dibujaba un panorama idílico de instrumentos participativos potencialmente utilísimos para acercar la ciudadanía a la política local. Y sin embargo, la realidad fáctica nos ha demostrado que muchas de esas previsiones han quedado letra muerta por la poca predisposición de los partidos políticos locales a ceder cuotas de poder y a permitir que la ciudadanía pudiera involucrarse en la elaboración de programas o planes de desarrollo local. Ni siquiera los instrumentos participativos de impulso, esos mecanismos que hubieran podido servir en teoría para promover desde abajo iniciativas de distinto índole, y me refiero a las peticiones, a las propuestas populares, acaban dando resultados significativos. Y es relativamente fácil entender por qué. Los estatutos eran, y en parte siguen siendo hoy, unos perfectos desconocidos. En un estudio del año 2005, realizado por el ANCI, la Asociación Nacional Italiana de Municipios, se señalaba que el 56% de los italianos no saben que su municipio tiene un estatuto. No es que no lo hayan leído, es que ni siquiera saben que existe. Una circunstancia esta que algunos autores como Carlo Di Marco describen como una democracia escondida, una democracia que en premisa podría y debería existir, pero que nadie se preocupa de conocer, uno, dos, de dar a conocer y por ende de realizar en un sentido efectivo y concreto. La última etapa de este recorrido es la que se da con el decreto legislativo 267 de 2000, che formalmente deroga la 142, introducendo il testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali, según una lógica gattopardiana. Si queréis saber qué significa gattopardiano, está escrito ahí. Según una lógica gattopardiana por la que todo cambia para que todo quede igual. También en ese texto único, concretamente, en el artículo 8 se sigue hablando de instrumentos de participación, pero esos siguen siendo regulados de manera vaga y confusa, y su efectiva implementación queda a la merced de los entes locales. Se introducen incluso instrumentos novedosos como la acción popular en el artículo 9, por el que cada elector puede hacer valer en juicio las acciones o recursos que competen al común o a la provincia. Se reconoce además la protección jurisdiccional del medio ambiente a través de asociaciones ciudadanas constituidas con esos fines, se vuelve a regular la figura del defensor cívico, se vuelve a configurar el derecho de acceso y de información y además se introduce un precepto, el artículo 12, sobre los sistemas informáticos y estadísticos automatizados para permitir una más eficaz circulación de datos e informaciones. Significativo también el artículo 17, que sigue regulando la figura de la circunscripción de descentramiento comunal, un órgano de participación que, por otra parte, ya había sido creado por la 142, para ejecutar labores de consultación y de gestión de servicios básicos y para el ejercicio de funciones delegadas por parte de los ayuntamientos. La diferencia principal respecto a la 142 es que aquí estas circunscripciones de descentramiento comunal pasan a ser obligatorias para todos aquellos municipios con más de 250.000 habitantes. Otro aspecto relevante es el que contiene el tercer apartado del artículo 8, por el que los estatutos municipales deben prever formas de consultación de la población y además mecanismos para la admisión de instancias, peticiones y propuestas de ciudadanos para la promoción de iniciativas de interés colectivo. El artículo 8.3 establece literalmente que los estatutos deben determinar las garantías para el tempestivo examen de estas propuestas. Claro, de estas propuestas sí las hay.
En términos concretos, una de las formas de implementación efectiva de este mandato ha consistido en la creación de las así llamadas consultas, es decir, órganos de participación facultativo obligatorio, dependiendo de los estatutos municipales, llamados a intervenir en determinados ámbitos específicos como territorio y medio ambiente, servicios municipales, trabajos urbanísticos, actividades culturales, etcétera, etcétera. Su composición suele ser mixta. Ahí veis una pancarta de convocación de constitución de las consultas comunales. Su composición suele ser mixta, es decir, incluyen representantes de asociaciones inscritas en registros municipales creados ad hoc, pero también ciudadanos que sean particularmente expertos en la materia que sea. Su función es consultiva y propositiva, y aunque el requerimiento de su labor puede ser obligatorio según los estatutos, normalmente su opinión no es vinculante. De modo que cualquier decisión contraria a los actos consultivos o propositivos de las consultas de esos órganos debería suponer un alto coste político para quien la adopte. Otros instrumentos participativos particularmente interesantes, es imposible no hablar de ellos, que por otra parte ya estaban previstos en la 142 del 90, son los referéndum locales. Numerosos estatutos municipales los incluyen, contemplando no solo distintas tipologías, básicamente tres: los consultivos, los propositivos y los que sirven para la abrogación de actos ya aprobados, sino que además cada ayuntamiento los configura de forma muy diversa. De modo que encontramos ayuntamientos que, por ejemplo, adoptan los referéndum propositivos, haciendo vinculante para los órganos municipales solo aquellas propuestas que hayan sido aprobadas por una mayoría absoluta de la ciudadanía. Otros ayuntamientos que reconocen el derecho de participación y de promoción de los referéndum a los jóvenes mayores de 16 años e incluso a los extranjeros no comunitarios. Ayuntamientos que para la convocación de un referéndum requieren la firma de un determinado porcentaje o número de electores. Y luego, para daros algún ejemplo concreto, os diré que, por ejemplo, el estatuto de la ciudad de Catania, en Sicilia, obliga a las administraciones a ejecutar lo que la ciudadanía haya expresado en cada referéndum, de modo que podríamos decir que esas consultaciones no se configuran realmente como instrumento de consultación, sino que son auténticos mecanismos para la toma de decisión directamente por parte de la ciudadanía. Otro ejemplo, el Estatuto de la Ciudad de Aosta, así que vamos de un extremo a otro de la península, establece que un referéndum propositivo se considera aprobado cuando se ha alcanzado una participación mínima del 35% y han votado a favor de la propuesta por lo menos el 28% de los electores. En estos casos, el artículo 31 del Estatuto establece que la proclamación del resultado por parte del alcalde otorga actuabilidad y eficacia al contenido de la propuesta. Luego existe una tipología de referéndum que destaca respecto a todas las demás, las que apunta, como decía antes, a la abrogación de actos ya adoptados por órganos locales. En este caso, el cuerpo electoral convocado en la consulta está llamado a ejercer un poder decisional de tipo negativo en contraste con los órganos de poder local. Ahora, honestamente, en el tiempo que he tenido para preparar esta charla, no he tenido la posibilidad de estudiarme los estatutos de los 7.904 ayuntamientos que integran el territorio italiano. Prometo que lo voy a hacer para el capítulo de libro que vamos a redactar, ¿verdad, Jorge? Pero digamos que no he tenido tiempo de hacerlo. Pero es evidente que todos estos entes locales prevén y contemplan mecanismos de participación básicamente porque la ley les obliga a ello. Ahora, que luego estos instrumentos se implementen efectivamente o tanto como sería deseable, que creo que os diga, los últimos 40 años de participación política en Italia nos indican que no, que esto no suele ocurrir. ¿Por qué eso no suele ocurrir? La respuesta que se me ocurren de entrada son tres, son diversas. La primera es la siguiente. En las primeras etapas de la experiencia italiana, que os he ido describiendo, sin ninguna duda, una de las causas del fracaso, del poco éxito de la participación ciudadana en la política local, se debe al hecho de confundir dos conceptos que son profundamente distintos. Es decir, no es lo mismo hablar de representación de la sociedad civil que hablar de participación de la sociedad civil. Alguien dirá, bueno, es obvio, pues a lo mejor no tanto. En los años 70, 80 y 90, probablemente quien participa realmente cree que el sistema también le permite decidir y no entiende, sin embargo, que su función es como mucho la de controlar los procesos de toma de decisión. Ese equívoco inevitablemente acaba determinando un alejamiento de las personas de las instituciones y la conduce a replegarse en sí misma, profundizando esta fractura que ya separa la sociedad de las instituciones.
Pero esa factura se hace aún más profunda, si cabe, cuando ya esos pocos que participan y podrían influir en las decisiones, finalmente se percatan que las decisiones ya están tomadas a priori por los partidos que componen la mayoría de los plenos municipales, o cuando perciben que esos órganos de participación creados por el legislador acaban estando integrados por vasallos de los partidos políticos de siempre, que expresan ideas, votan y adoptan decisiones en sentido sectario. La segunda respuesta que se me viene a la cabeza, 3 minutos, que se me viene a la cabeza es la siguiente. La segunda respuesta que se me viene a la cabeza es que el legislador, cada vez que ha intervenido en esta materia, lo ha hecho creyendo, no sabemos si con culpa o con dolo, que la mera aprobación de una ley sería suficiente para cambiar una realidad. Si es que hasta Felipe González lo ha dicho el otro día en el foro de La Toja, ¿no? Mientras estaba charlando con el presidente Rajoy. No tenemos que confundir una cosa con la otra. Y efectivamente, todo lo que hemos descrito corrobora el hecho que las normas no dejan de ser instrumentos que deben ser efectivamente implementados para producir algún cambio significativo, sino las consecuencias que se pueden producir pueden ser malas pillando a nefasta. Y me hace ilusión tener aquí estudiantes que creo que son de primero, ¿no? Primero, segundo, de segundo, porque esas cuestiones hay que decirlas desde, yo creo, el primer año de los estudios en Derecho. En el caso que nos interesa, cuando en teoría prometemos a la ciudadanía un espacio de participación que en realidad no se realiza o que ni siquiera se da a conocer, lo que es peor, desde luego estamos ensanchando esta misma fractura entre ciudadanía y política de la que hablaba hace un momento. Estamos alimentando la desconfianza, el desasosiego, estamos alejando el demos del kratos y en definitiva nos estamos cargando nuestros sistemas democráticos. Me acuerdo de la letra de una canción de un cantautor inglés, Bruce Springsteen, ¿no? La canción es The River, que decía: "Is a dream alive, don't come true, or is it something worse?" Cuando un sueño no se vuelve realidad, ¿es una mentira o es algo peor? Probablemente es algo peor. De aquellos barrios, estos lodos. No debemos olvidar que la política local es por definición, como ya se ha dicho en diversas ocasiones durante esos minutos, una dimensión del poder que el ciudadano percibe como muy cercana, muy capaz de influir en la calidad de su vida, tanto en lo individual como en lo colectivo y en lo cotidiano. Si esto es así, si la situación es la que acabamos de describir, no nos debería sorprender si la participación política en Italia, en términos generales, es dramáticamente baja. En un estudio del Istat, cuyas conclusiones estáis viendo ahí, ese estudio del Istat, que sería el Instituto Nacional de Estadística en Italia, señala que entre 2014 y 2019 hemos pasado de un 19% a un 23,2% de personas con más de 14 años de edad que no participan en la política local. Lo que viene a significar es que tenemos más de 12 millones de personas que en Italia no quieren saber nada de política. Y esto es que lo acabo de sacar ahora mismo, mientras se estaba haciendo la presentación del Congreso. Esos son los datos de hoy, realmente de ayer, creo, ¿vale? Tenemos un 33,18% de personas en Italia que han votado en las municipales, ahí donde se han convocado estas elecciones, lo que no deja de ser francamente dramático. Particularmente dramático es el dato relativo a la participación política indirecta, que eso significa básicamente informarse, nada más. Y este dato también está en constante declino. Así lo demuestran, por otra parte, iniciativas como Open Municipio, iniciativas que le encantarían a mi compañera de área en Córdoba, la profesora Montero Caro. Open Municipio, que desde un punto de vista potencial iban dirigidas a incrementar esta forma de participación. Básicamente informarse y hacerlo bien, que no deja de ser luego una premisa necesaria para la formación de un juicio crítico por parte del votante. En esta plataforma informática Open Municipio, que ha funcionado en el comune di Udine, en el norte de Italia, desde el año 2012 hasta el año 2018, esta plataforma informática quería permitir a la ciudadanía supervisar y comentar todas las actividades institucionales desarrolladas por los representantes políticos locales. Cualquier cosa, desde si los representantes políticos acudían a la reunión, no acudían, qué votaban, qué proponían, etc. Brevemente, esta experiencia ha demostrado que la frecuentación de esta página web por parte de la ciudadanía era bastante esporádica, que había pocos usuarios que acudían a ella, que consultaban muy poca información y que permanecían conectados medianamente menos de un minuto. En fin, digo yo, no tenemos que llamarnos a engaño. La participación es un asunto complejo, como tendréis posibilidad de ver entre hoy y mañana.
y luego en todo el resto de vuestras vidas. Lo es porque atañe al poder, a quien ejerce la representación y detentan el poder, a quienes ejercen la representación y detentan el poder, y deberían también sentir la necesidad de abrir espacios de participación a la colectividad. Pero también atañe a aquellos que están representados, que no ejercen directamente el poder, y deberían sentir la necesidad de participar e involucrarse. Todas vosotras y vosotros, y yo también. Pero sí es cierto, como hemos visto, que el poder no quiere ceder esas cuotas de participación. También es cierto que no siempre la ciudadanía italiana ha sido consciente de esa necesidad de participar e involucrarse en la gestión de la cosa pública. A ver, eso no es un problema italiano, no es un problema español, ni siquiera un problema novedoso, es un problema antiguo como el ser humano, o como el concepto mismo de democracia. Efectivamente, pensemos que en la Atenas del IV siglo a.C., los esclavos escitas literalmente tenían que empujar con cuerda teñida de rojo a los atenienses que merodeaban por ahí, lo tenían que empujar hacia la agora para que participaran en la iglesia. Y cualquier desgraciado cuya ropa quedara manchada de rojo, luego tenía que pagar una multa por haber llegado tarde. Y si esto era así, es básicamente porque los griegos tenían perfectamente claro lo grave que es y que era el pecado de la indiferencia hacia los asuntos públicos. Nos da testimonio de ello, que a mí me encanta citar lo que estudié cuando tenía 16, 17, 18 años, ¿no? La historia la historia clásica. Nos da testimonio de ello Tucídides cuando relata en el discurso fúnebre de Pericles lo siguiente: nosotros juzgamos al que no se cuida de la República no solamente como ciudadano ocioso y negligente, sino también como hombre inútil y sin provecho. La palabra en griego que identificaba a esos sujetos nos va a sonar familiar: idiota. El idiotes era para los griegos aquel individuo preocupado solo de sus asuntos privados, exclusivamente centrado en sus intereses particulares, indiferente a los asuntos públicos y del todo ajeno a la formación de la voluntad común. Para los griegos, este era el idiota. Nosotros hoy configuramos ese sujeto como el listo, lo que es francamente triste. O algunos lo configuran como el listo. Merece la pena volverlo a repetir. La participación es un asunto complejo, pero no es suficiente que el poder reconozca espacios potenciales de intervención si luego esos espacios se quedan en el Sollen, en una realidad deseada, y no llegan nunca a ser efectivos y concretos. Por otra parte, no basta con abrir las puertas de la participación a la ciudadanía, digo yo, si luego la ciudadanía no está dispuesta a cruzar el umbral. A muy poco sirve poner a disposición un gran volumen de información si esto acaba literalmente por no interesar a nadie. Porque, atención, yo creo que la cuestión no es tanto participar sí o participar no. Yo creo que hay una cuestión ulterior igualmente importante, participar cómo. Porque merece la pena recordarlo, existe también una participación que puede ser mala o dañina. Claro, si la participación es local, probablemente también el daño va a ser localizado y momentáneo, ¿verdad? Pero ahora mismo que lo pienso, se me ocurren por lo menos 2 episodios de la historia de la humanidad en la que, tras una consultación llevada a cabo localmente, los daños que se han producido han sido globales y eternos. No sé si os acordáis de Jesucristo y de Sócrates. No sé lo que es peor, ¿vale? 2 ejemplos clarísimos. Porque no sé si lo sabéis, ¿no? Esos 2 acabaron asesinados después de la convocación de un referéndum consultivo celebrado a nivel local. Bien, entonces, ¿no será que para que la participación funcione en Italia, en España hoy, o en Grecia, o en Palestina hace siglos, realmente debería ser necesario en primer lugar educar a la ciudadanía? Educarla a interesarse por la dimensión colectiva de la existencia, educarla a informarse en un sentido crítico. Y creo que el profesor Cotino va a hablar de esto mañana, acerca de la desinformación. Educarla a reivindicar espacios de participación y entonces educarla a sentir la necesidad de participar. Pero hay un montón de personas por ahí, incluso en Italia, que dicen que la educación en general cuesta demasiado dinero. Y cuando yo lo oigo, siempre me acuerdo de esta famosa editorialista del Chicago Sun-Times que se llamaba Ann Landers, que decía un montón de tontería, pero también algunas cosas muy inteligentes como la siguiente: If you think education is expensive, why don't you try ignorance? Es decir, que si tú crees que la educación es cara,
Pero ¿por qué no intentas con la ignorancia? Verá lo caro que nos va a salir la ignorancia en un sistema democrático, ¿vale? Pero eso significa hablar de educación, algo que gracias al profesor castellano hemos hecho antes del verano, y lo dejo aquí, no os doy mala lata. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Milione. Vamos a proceder con la que sería la última. Bueno, Jorge, yo no lo he indicado al comienzo del panel, pero la idea era después abrir un turno para posibles preguntas por parte de los presentes. La última ponencia o presentación que va a tener lugar en este panel está a cargo del profesor Gabriel Moreno González. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. En su caso sí que puedo utilizar la expresión de a pesar de su juventud, porque objetivamente es joven, él sí, tras obtener su doctorado cum laude por la Universidad de Valencia, con mención internacional, por tanto te sientes un poco en casa aquí. Ha sido galardonado con los más destacados premios académicos, como fue el Premio Nacional de la Excelencia Académica, y actualmente es el secretario de la asociación La Facultad Invisible, que reúne a los premios nacionales españoles. En su producción destacan numerosas publicaciones científicas en torno a la dimensión constitucional de las instituciones de gobernanza económica de la Unión Europea. Su último libro, aparecido en el año 2019, La democracia humanista, aborda precisamente la posibilidad de conciliar el ideal democrático de autogobierno con la tradición del viejo humanismo europeo. Y en este sentido, creo que para no extendernos más y cumplir con lo que es la cronología del panel, te cedo la palabra, Gabriel. El título de su ponencia es La reforma de la planta municipal en España y calidad democrática, una perspectiva comparada. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Gracias también, Jorge Castellano, a la profesora Montero, por la invitación. La verdad que sempre és un plaer tornar a la meva casa, a la Universitat de València, i més per parlar sobre democràcia i municipalisme, ¿no? Voy a intentar analizar la realidad de lo que de verdad es la planta local en España, porque quizás en Derecho y en los análisis de las disciplinas más formales jurídicas a veces carecemos de una visión realista o de una visión material de lo que estamos analizando. Hay un excesivo formalismo muchas veces en los análisis jurídicos. Nos quedamos con el derecho positivo y con las categorías generales que consideramos genéricas y extensibles y universales, pero no atendemos a la realidad fáctica en la que operan. Hablamos de municipios en España, pero no es lo mismo el municipio de Valencia que el municipio de mi pueblo, que tiene menos de 5.000 habitantes. En ese sentido, lo que voy a hacer es un pequeño recorrido por la relación entre municipio y democracia, la relación entre el espacio municipal y la democracia, y luego hacer una crítica rotunda, si se me permite, del modelo español de planta municipal. España tiene 8.131 municipios, es el país con más municipios de la Unión Europea proporcionalmente, de los cuales, ya luego daré las cifras exactas, más de 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes. Por tanto, más de 7.000 son en gran medida, están dentro de lo que se denomina como inframunicipalismo. Son municipios incluso inviables desde el punto de vista material e institucional, y por tanto eso tiene una afectación enorme a la calidad democrática que pueda darse en dichos municipios, ¿no? Antes de nada, lo que me gustaría también es hacer un pequeño recorrido sobre la identificación entre autogobierno y pequeña escala o escala municipal. Esto es un clásico en la teoría política. Si son alumnos de segundo y han dado teoría política, pues sabrán que a lo largo de los diferentes autores y de las diferentes concepciones de la relación entre espacio y política, bueno, se ha primado mucho los pequeños municipios, se ha primado mucho los espacios de participación política en territorios acotados y pequeños. Por ejemplo, los griegos, Aristóteles, hablaba en su política de que la ciudad o polis óptima era la pequeña, no la grande. Si nos vamos a la Edad Media, vamos a encontrar en que casi todos los autores medievales tienen cierto rechazo a las grandes urbes, a las grandes ciudades, incluso como foco de corrupción. Algo que llega a España en la Edad Moderna con Antonio de Guevara, una obra preciosa en 1539 que se llama Menosprecio de aldea y alabanza de corte,
Menosprecio de corte y alabanza de aldea, donde critica a las ciudades porque dice que en las ciudades no puede darse un correcto funcionamiento de las instituciones y hace todo lo contrario, ¿no? Que es alabar a los pequeños pueblos. Por supuesto, esa tradición la podemos encontrar en la teoría política contemporánea en el siglo XVIII. Jefferson hablaba de que la democracia óptima se daba precisamente en los municipios, en la escala pequeña o local. Hannah Arendt, un poco más adelante, como teórica, también defenderá los consejos, el modelo consejista de democracia. Sí, es una constante en la teoría política. Ahora bien, bueno, incluso recientemente Robert Dahl, por ejemplo, tiene un libro maravilloso que se llama Size and Democracy, donde lo que defiende es que el plano óptimo de la democracia siempre se da en las pequeñas comunidades y, por supuesto, no se nos puede olvidar al gran Rousseau, ¿no? Para Rousseau, que es quizá uno de los padres teóricos de la democracia, su modelo perfecto es el suizo de pequeñas comunidades, de pequeños cantones, de pequeños municipios, o el federalismo del siglo XIX con exponentes como Proudhon o en España Pi y Margall, y por supuesto el republicanismo democrático también en el XIX y XX van a hacer mucho hincapié en que de donde de verdad se da la democracia de los antiguos, la libertad de los antiguos, la libertad que consiste en la participación democrática y en el compromiso ciudadano es en la pequeña escala y no en la gran urbe. De ahí la importancia del municipalismo y su relación con la democracia, aunque eso también tiene un sustento o un sustrato muy romántico e idealizado, y a veces soy bastante crítico con la idealización que se hace de los pequeños pueblos y de las pequeñas comunidades. ¿De dónde viene ese sustrato idealizado? Pues bueno, viene de la tradición romana. Virgilio, Tácito, Horacio hablaban de que la virtud romana, la virtud pública, se daba en el campo y no en la ciudad. Esa idealización, que luego van a recoger los románticos, por ejemplo, en Europa va a influir mucho las obras sobre municipalismo de un autor que se llama Alessandro Herculano, y que va a basarse fundamentalmente en esas consideraciones romanas de rechazo a la ciudad y de consideración virtuosa del campo. Eso tiene también una parte muy importante de ficción y de completa idealización infundada, ¿no? De hecho, fíjense, para los romanos el ideal de virtud pública es Cincinato, una persona que no se contamina de la ciudad de Roma, y que vive en el campo, y que cuando la República exige una corrección y la República exige su propia salvación, él acude desde el campo, abandona el arado y acude a Roma y salva a la República, pero luego en cuanto salva a la República vuelve otra vez a su pequeño pueblo y al campo, ¿no? De hecho, los romanos, Cicerón sobre todo, si leen los Deberes, por ejemplo, siempre consideraban que la virtud donde se da es en el campo. Los padres fundadores también de los Estados Unidos, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, se retiraban de la política y se iban a una pequeña villa al campo. En verdad es que ellos no labraban la tierra porque para eso tenían esclavos, como el propio Cicerón, pero existe esa identificación y esa idealización a lo largo de la historia que tiene su repercusión, como he comentado, en la teoría política. Esta idealización a los inicios del constitucionalismo y a finales del siglo XVIII, las primeras constituciones y las primeras experiencias constitucionales, y también al principio del XIX, incluida la española de 1812, van a defender el municipalismo como una vía para acabar primero con el antiguo régimen y segundo como una vía para construir el nuevo Estado-nación liberal en el siglo XIX. La primera experiencia en los primeros años de la Revolución Francesa va a ser la de la generalización de los municipios y la de conceder autogobierno a los municipios, pero luego va, dentro del marco de la Revolución Francesa, a existir una corrección muy importante por parte de los jacobinos que va a mantener Napoleón y que luego va a mantenerse prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX, que es que va a ser el Estado central, el Estado unitario, París, el gobierno central, el que elija a los alcaldes y el que elija a los representantes municipales. No sé si saben, la ciudad de París hasta hace muy poco no tenía alcalde. La elección popular de la alcaldía de la elección de París es muy reciente, porque aparte, después de la Comuna, de la revolución de la Comuna, París fue completamente intervenida por el Estado central, pero la realidad de París era la realidad de la mayor parte de los municipios. Sin embargo, esa pequeña experiencia inicial de la Revolución Francesa de generalizar los municipios, también para acabar con las estructuras anquilosadas del antiguo régimen, los condados, los señoríos jurisdiccionales, los ducados, las tierras vinculadas a iglesias, lo que hacían era expandir los municipios, acabar con esas estructuras del antiguo régimen y aumentar el proceso de liberalización del Estado. Va a influir directamente en la Constitución española de 1812, nuestra primera Constitución, el artículo 310, que creo que es donde residen los principales males que aquejan a la patria en la conformación de la planta local. ¿Qué dice el artículo 310 de la Constitución? Que lamentablemente ha pervivido durante 200 años, que todo núcleo de población en España debe contar con un municipio. Y se produce por primera vez en nuestra historia política e institucional una identificación entre pequeño núcleo de población, da igual la cantidad de personas en las que habiten, y municipio.
Aún así, la Constitución mandata que por lo menos los que tengan 1.000 almas, los que tengan 1.000 habitantes, esos sí que tienen que tener siempre un municipio, pero lo generaliza. Y a partir de la Constitución de Cádiz hasta la actualidad, en España pues hemos contado siempre con más de 7.000 y más de 8.000 municipios, de los cuales la inmensa mayoría apenas tienen ni 5.000 habitantes. Esta es la concepción naturalista del municipio, una concepción que nosotros heredamos de los franceses, de esa primera experiencia de la Revolución, y que hemos mantenido. ¿Por qué naturalista? Porque parte de la consideración de que el municipio es previo al Estado, de que la comunidad originaria en la que se desenvuelve el ciudadano, de que la comunidad originaria en la que el ciudadano participa es el municipio, es la localidad. Una concepción también muy aristotélica que han aprovechado los autores neocomunitaristas. Taylor, McIntyre, hablan también de que donde la democracia se da óptimamente es en el plano local. Y sin embargo eso lo hemos conservado en España. ¿Ha habido algunas experiencias de fusión municipal? Sí, los liberales a mediados del siglo XIX lo intentaron, como todo liberalismo español, parte del liberalismo español, fue un fracaso y no se fusionaron prácticamente municipios. Y luego en el siglo XX, el último franquismo, en los años, a finales de los 60, principios de los 70, también hubo una legislación que favorecía mucho la fusión de municipios, pero prácticamente no se dieron fusiones municipales. Desde la Constitución del 78 hasta la actualidad, estas últimas décadas, no solamente no se han fusionado municipios, sino que se han creado más. Y se ha aumentado el problema principal de nuestra planta local, que es la excesiva fragmentación, el inframunicipalismo. Nos referimos por inframunicipalismo, nos referimos a la realidad actual española en la que la inmensa mayor parte de los municipios ni siquiera tienen una autonomía suficientemente garantizada como para poder tener una gestión propia o una dirección política particularizada. ¿Por qué? Porque la concepción formal de la autonomía, reconocida constitucionalmente en la Constitución, en el artículo 140, que dice que todos los municipios son autónomos, a los que se le tiene que además garantizar suficiencia financiera, el reconocimiento formal no vale de nada si materialmente los municipios no pueden ser autónomos. Quiero hacer una pregunta a los alumnos y alumnas, porque casi todas soy alumnas. ¿Cuántos vivís en pueblos menores de 20.000 habitantes? ¿Podéis levantar la mano? De 20.000, vale. ¿Y de menos de 5.000? 6, 7, vale. Perfecto. Pues los que vivís en pueblos de menos de 5.000 habitantes tenéis que ser conscientes de algo. Y es que según la Unión Europea, los municipios de menos de 5.000 habitantes ni siquiera pueden tener los instrumentos mínimos y básicos para ser autónomos. La mayor parte de los pueblos en España tienen menos de 5.000 habitantes. Les voy a decir la cifra. España tiene 8.131 municipios, de los cuales el 85%, es decir, más de 7.000, de 8.100, más de 7.000, tiene menos de 5.000 habitantes. Y sin embargo, esos más de 7.000 municipios, más del 85% del número total de municipios, representan solo al 12% de la población española. ¿Qué problema tenemos? Que la autonomía formalmente reconocida materialmente es inexistente. Estos municipios no pueden ser autónomos plenamente porque ni tienen autonomía de gestión, ni tienen autonomía financiera, muchos de ellos carecen de secretario, muchos de ellos carecen de interventor. Lo que hemos estado hablando, por ejemplo, la profesora Catalina, que ha estado hablando de crear órganos de control de transparencia o de presupuestos participativos, bueno, pues la inmensa mayor parte de municipios españoles no se puede, literalmente, porque no hay capacidad de hacerlo. Estos ayuntamientos ni siquiera cuentan con personal funcionariado. No digamos ya para crear un órgano autónomo independiente, eso es completamente utópico. Este problema, además, es muy singular de España, porque en el resto de los países de la Unión Europea lo que se han venido produciendo en los últimos siglos, no ya décadas, han sido fusiones de municipios, pero con un ideal municipalista, no lo contrario. La fusión de municipios en el conjunto de Europa ha servido para reforzar el municipalismo y no tiene nada que ver con la supresión de pueblos. Yo soy de un pueblo y si no hay una persona más de pueblo que yo, pero para garantizar la supervivencia y viabilidad de nuestros pueblos necesitamos reforzar la institucionalidad que les da cobertura. Y una institucionalidad débil y fragmentada no es funcional a ese objetivo. En Europa, lo han visto, en el resto de Europa, lo vieron muy claro. Existe lo que se llama la estrategia del norte de Europa, ¿no? La teorizada por Heinelt, en un libro muy, muy bueno. ¿En qué ha consistido esa estrategia del norte de Europa? A partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. En fusionar municipios y en reducir drásticamente el número de ayuntamientos para crear estructuras de verdad funcionales y autónomas. Y curiosamente, en todos los países donde se ha producido este fenómeno,
vamos a comprobar que en todos ellos el medio rural está mucho más vivo que en el medio español, donde tenemos un exceso de número de municipios. Un ejemplo, en Alemania, antes de la ley fundamental de Bonn, en Alemania había 24.371 municipios. La mayor parte eran inviables porque tenían menos de 5.000 habitantes y procedían del antiguo régimen alemán, del Imperio Alemán. Con la reducción a partir sobre todo de los años 60, en el marco de la ley fundamental, como saben en la Constitución alemana, actualmente Alemania tiene menos de 8.000 municipios. Es decir, Alemania tiene menos municipios que España, a pesar de que tiene mucha más población que España. En Suecia, exactamente lo mismo. En Dinamarca, igual. En Inglaterra, exacto. En Inglaterra, de hecho, la reducción todavía fue más drástica, en los años 70. Estas reformas, quizás con la excepción de Inglaterra, además se contextualizaron y se vincularon al Estado social. Que esto también es muy relevante, porque a veces hemos escuchado en España propuestas muy neoliberales de reducción de municipios que tienen como objetivo reducir los costes a pesar de que la administración local apenas soporta gasto público. Pero lo interesante es que la mayor parte de las propuestas y de las reformas acaecidas en la estrategia del norte de Europa se contextualizaron en el impulso del Estado social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, el gobierno central se dio cuenta que si quería que la administración llegara a todo el territorio y que de verdad hubiera equilibrio territorial y se pudiera redistribuir la riqueza, se necesitaba una administración local sólida. Entonces, en el marco del Estado social, en el marco de políticas de redistribución de la riqueza, no solamente interpersonal, sino también interterritorial, se potenció la fusión de municipios. ¿Qué pasa en España? Pues que ahora mismo tenemos un problema gigantesco que todos conocen, de la llamada España vaciada, que en verdad es el trasunto del desequilibrio territorial de España, donde la mayor parte de la población está concentrada en Madrid, Barcelona y la costa, y en pequeños zonas del resto del país, y el conjunto del territorio, más del 90%, está prácticamente deshabitado o con niveles de población y de niveles demográficos en función del territorio similares a Laponia o a países donde históricamente no ha habido presencia de población repartida en el territorio. Y este problema, en gran medida, es debido a la insuficiencia y a la incapacidad de nuestros ayuntamientos por su excesivo número y por la fragmentación de la planta local. Yo siempre cuento una anécdota. En un verano me fui una semana a un pequeño pueblo de La Rioja y teníamos un problema porque debajo de mi habitación todas las noches se hacía botellón. Entonces llamamos a la dueña del hotel y estuvimos hablando con la gente del pueblo y nos decían que es que los municipales, la policía local no podía ir, primero porque no había policía local, esto es una realidad, en más del 85% de los pueblos de España no hay policía local, y segundo, y esto es muy interesante, porque el pueblo de al lado, que tenía más de 6.000 habitantes, donde sí había policía local, la policía no podía entrar en este municipio, a pesar de que estaban al lado, porque era un término municipal diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos, por lo menos lo que yo veo, hacer? Un replanteamiento de nuestra planta local. Reforzar la planta local a través de procesos de fusión que pueden ser coactivos o pueden ser voluntarios. En Alemania y en Suecia, primero se dio la posibilidad de la fusión voluntaria mediante incentivos fiscales y financieros. Si los ayuntamientos se fusionaban, si se creaban entidades más fuertes y más concentradas, se recibían una serie de beneficios, sobre todo en el ámbito fiscal. Por ejemplo, en España, la ley de racionalización de la administración pública, que yo he criticado abiertamente porque me parece un desastre, pero tiene algunas previsiones llamativas y tiene algunas previsiones que son salvables, y una de ellas es que para los municipios que se fusionen se les aumentará el porcentaje de ingresos a cuentas del Estado. Es decir, hay un pequeño incentivo financiero para la fusión de municipios actualmente en España, y aún así no se está produciendo ni una. Solamente hay un caso ahora mismo abierto de fusión de municipios, precisamente en Extremadura, entre Don Benito y Villanueva, que se va a crear la tercera ciudad de Extremadura. Pero no se han fusionado más municipios. De hecho, todo lo contrario, desde la aprobación de la ley se han creado 10 municipios más, ahondándose, por tanto, en el problema del inframunicipalismo. La primera puede ser la fusión voluntaria y la segunda puede e incluso debe ser la fusión coactiva. En Alemania fue coactivamente. Los Land, los estados federados alemanes, obligaron a los municipios a fusionarse. Y repito, la fusión de los municipios lo que debe hacer es superar la concepción naturalista. No debemos seguir considerando que cada núcleo de población debe tener una organización institucional, jurídica, económica, financiera, funcionarial propia. Esto es un sinsentido. Precisamente para garantizar la supervivencia y la prosperidad de los pequeños núcleos de población en los que muchos y muchas de ustedes viven
y al cual yo pertenezco, necesitamos crear una institucionalidad fuerte. Pero debemos olvidar esa concepción naturalista que nos viene desde la Constitución de Cádiz y que el resto de Europa ha superado y que lamentablemente en España va a ser, y creo va a ser muy difícil de superar. ¿Por qué? Primero, porque hay una identificación simbólica. Si yo tengo un pequeño pueblo con su nombre, su patrón y sus fiestas, pues tiene que tener un ayuntamiento. Y desde luego no podemos elegir concejales de un ayuntamiento del de al lado, ¿no? Este es el típico cainismo español de política de campanario y de rivalidad entre pueblos y localidades que a lo mejor tienen unos kilómetros solamente de sí de distancia. Y segundo, pues porque supondría de verdad llevar a cabo una reforma estructural de nuestro sistema, y yo tengo la teoría de que España es incapaz de reformar estructuralmente nada. O sea, los grandes problemas que nos aquejan nunca se abordan. Se abordan pues, cuestiones completamente intrascendentes. Ahora hay una gran retórica y unos discursos muy ampulosos sobre el reto demográfico y sobre la necesidad de preservar la España vaciada y de aumentar el equilibrio interterritorial. Todo se queda en estrategias nacionales, en papers, en discursos autocomplacientes, pero de verdad los problemas estructurales no se abordan. Y el primero hay que abordar es este, y lo lleva diciendo la doctrina desde hace décadas. Por supuesto, aumentar también la financiación municipal. Bueno, ¿por qué esto tiene una relación directa con la democracia participativa y con la calidad democrática del conjunto del sistema? Porque si la administración local es la más cercana al ciudadano, si además compartimos parcialmente, yo ya he dicho que en gran medida es una idealización, pero si compartimos parcialmente que las comunidades primarias donde de verdad se desarrolla y se desenvuelve la persona en el sentido público del término, el ciudadano, son las comunidades locales, si eso es verdad, ¿por qué entonces seguimos manteniendo municipios que no son autónomos? Formalmente son autónomos, así lo reconoce la Constitución, pero materialmente no tienen capacidad de actuación en el territorio. No tienen capacidad de operar para, por ejemplo, modificar las lógicas de concentración que existen en nuestro país hacia las grandes ciudades, ni tienen capacidad de operar para hacer cualquier tipo de política pública, porque tienen, primero, insuficiencia financiera, segundo, insuficiencia de recursos y tercero, una incapacidad política de presionar y de tener una voz propia. Y esto también es muy relevante. No solamente debemos quedarnos en el ámbito puramente material. Municipios más grandes, municipios más potentes también tienen la capacidad de influir más directamente en política. La realidad, por ejemplo, de Extremadura, que es la que yo conozco, tenemos más de 400 municipios. Extremadura tiene más municipios que Portugal. Solo una comunidad autónoma de España tiene más municipios que Portugal. ¿Qué ocurre? Que los alcaldes acuden a los gobernantes autonómicos para pedir o para presentar iniciativas y no les escuchan porque son alcaldes de 1.000, de 500, de 600 habitantes. Si los ayuntamientos son más potentes, si los ayuntamientos son más fuertes, se puede tener también mayor capacidad de influencia política, más allá de que se pueda operar a través de las políticas públicas de manera efectiva en el territorio. Y si de verdad consiguiéramos pues reformar esta planta local para aumentar la calidad de la autonomía municipal y convertirla de verdad en efectiva y en real y no quedarnos solamente en la mera formalidad, pues me parece que sería un paso fundamental para también intentar atajar, aunque sea levemente o por lo menos un primer paso, la crisis integral de la democracia. Una crisis integral de la democracia que identificó tanto por arriba como por abajo. Por arriba porque nuestra institucionalidad, en concreto en España, está en declive y no hay prácticamente ninguna institución a nivel nacional que se salve del descrédito, de la corrupción o directamente del mal funcionamiento o del pésimo funcionamiento, empezando por la jefatura del Estado y acabando por los partidos políticos. Y por abajo, porque no hemos conseguido en estos 40 años, no solamente en España, también en Italia y en muchos otros países, crear y fomentar una ciudadanía de verdad, una ciudadanía participativa, crítica y comprometida e informada, principalmente por tres causas. El aumento indiscriminado de una concepción individualista de la vida, cosa que ya denunciaba Tocqueville respecto a las democracias contemporáneas cuando analizó la democracia norteamericana. Si las personas solamente se encierran en sí mismas y en sus proyectos vitales sin tener ninguna preocupación por el entorno, pues finalmente la democracia decaerá. La segunda, y me parece también muy relevante, es la ausencia de una capacidad real de reflexión como consecuencia de la utilización o de la mala utilización de las nuevas tecnologías. Yo estoy viendo, sobre todo con mis alumnos, que hay una total ausencia de capacidad de reflexión porque tienen muy débiles capacidades de lectoescritura y, por supuesto, son incapaces de concentrarse como consecuencia de la hiperconectividad digital. Y, en tercer lugar, bueno, pues la subsunción del ciudadano en un consumidor. Bueno, hemos abandonado
la concepción de la libertad de los antiguos y hemos pasado a una concepción posmoderna, tardocapitalista, no sé cómo denominarla, donde el ciudadano no es tal, sino lo que es un mero consumidor que además está por completo subsumido, integrado en ciclos completamente locos de hiperconsumismo que también impiden esa reflexión y esa calidad democrática desde la propia base. Entonces tenemos una crisis integral por arriba y por abajo, y una forma quizás de empezar a atajarla es precisamente comenzar por el inicio, ¿no? Que son las pequeñas comunidades en las que nos integramos, son nuestros pueblos, son nuestras pequeñas ciudades o grandes ciudades, y son también, al fin y al cabo, las comunidades en las que vemos que nuestra propia participación puede tener un efecto directo, porque la participación democrática en estados muy grandes al final se diluye, nuestro voto se diluye, parece que no tenemos conciencia de dónde puede ir y cuál puede ser la acción. Pero en las pequeñas comunidades, y si sois de pueblos pequeños lo sabréis, nuestra acción, nuestra participación puede tener un resultado muy concreto, tangible, que lo vemos. Entonces, si de verdad creemos en la democracia, debemos también empezar por estas pequeñas comunidades para afianzarla. Así que ese era principalmente el mensaje. Sé que he sido muy pesimista, pero bueno, también es mi tónica general de pesimismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Pues a los asistentes, si tienen algún tipo de duda, de cuestión, de reflexión, de comentario. Sí, Marilola. Bueno, yo quería hacer una pregunta que sería la respuesta por la relación de compañero que tengo con el profesor Millones. Y es que él, como constitucionalista y sobre todo como italiano residente de hace muchos años en España, con su familia, con su hija española, ¿qué piensa de su derecho de participación en España? Hombre. Muchas gracias, Marilola. Sí, conoce la respuesta porque me hace la pregunta. Vale, venga. Perfecto. Muy bien. Pues esta es una cuestión que, digamos que limitar la participación de los extranjeros comunitarios, pagadores de impuestos, solo a las elecciones municipales me parece muy poco. Yo suelo comentarle a mis estudiantes, a aquellas personas que tienen la inmensísima mala suerte de tenerme como su docente, que no existe un día en el que yo me sienta más extranjero en España que el día en la que se celebran las elecciones generales, ¿vale? Ni siquiera cuando Italia juega contra España, que sé que estáis pensando en esto. Ni siquiera esto, porque claro, digamos que ese sentimiento de pertenencia a la nación, que es un sentimiento unívoco, por el que yo solo puedo ser italiano o solo puedo ser español, o eso que no lo puede entender nadie que no esté teniendo una experiencia vital como la mía, el hecho de amar inmensamente Italia. De hecho, yo no investigo mucho sobre Italia por esta relación de amor y odio. ¿Sabes? Como cuando el novio te rechaza o la novia te rechaza y ya no quieres saber nada de él, ¿no? Excepto cuando lo mira en Facebook, que para eso sirve. En realidad, no le veo mucho sentido. Deberíamos ir hacia una construcción de la ciudadanía y creo que Maastricht iba por ahí, pero luego se ha quedado como muchas más cosas de Europa media, en la que si yo resido en un país debería también participar en el proceso de formación de la voluntad de este país, porque luego, o sea, hay asuntos que me atañen muy de cerca, ¿no? El tema de las pensiones o incluso el tema de lo que decía antes, ¿no? El sistema educativo. No existe una cuestión más política, no lo digo yo, lo decía Javier Pérez Royo en el manual que una vez se utilizaba. Es que no existe derecho más político que el derecho a la educación, eso es lo que estaba reivindicando incluso con mi intervención. Pues sí, yo creo que sería oportuno también romper esta barrera del pues soy italiano porque he nacido en Italia. Antes alguien me preguntaba, entonces tú eres de Córdoba, ¿no? Fijarse que yo soy italiano de nacimiento y cordobés por elección. ¿Qué hay más? ¿Sabéis, no? Que el hecho de haber nacido en un lugar no es algo que nosotros hayamos controlado. Sin embargo, el hecho de haber decidido de ir a vivir en otro es un tema que conlleva una elección vital importantísima, ¿no? En fin, pues esa es la respuesta que tú de todas formas ya conocías, Marilola. ¿Vale? Sí. Sí, el profesor Cotero creo que tenía una pregunta. Buenos días. Yo estaba esperando, sobre todo si hay algún alumno que tiene preguntas, que aprovechen.
Sabéis que os van a dar más puntos, ¿no? Pues, también di tu nombre y apellido, de forma tal que... Gracias. Mi nombre es Jorge Eliezer González. Apuntadlo. Muy bien, una pregunta para el profesor Gabriel. Y es, para hacer una confrontación entre lo que sucede en España y lo que sucede en Colombia, de donde vengo, pues es muy llamativo que en Colombia, con fronteras en dos océanos, con fronteras con 5 países, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil. Nosotros tengamos en este momento 1000 municipios, 1100 municipios más o menos. Pero obviamente que tenemos unos atrasos incuestionables por el tema de la galopante producción que hay. Pero visto aquí en España, pues, es llamativo que tengan semejante número de municipalidades. La pregunta es acaso una omisión del legislador del Estado español frente a determinar líneas casi que obligatorias para llamar a los municipios, a los ayuntamientos a que realmente se fusionen en pro de una mejor administración de sus recursos, de sus capacidades y del mejor vivir de sus ciudadanos? O finalmente, ¿cuál es la razón de esa fragmentación municipal aquí en España? Gracias por la pregunta. La razón es por el inmovilismo político, lo que he comentado. Los problemas de verdad y reales no se abordan. Tenemos un problema histórico de desequilibrio territorial, nadie hace nada. Tenemos un problema histórico de inframunicipalismo, nadie hace nada. Tenemos un problema histórico de infrafinanciación de los municipios, nadie hace nada. Entonces, el problema del inmovilismo político, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que los partidos políticos son al fin y al cabo quienes tienen que impulsar la reforma. Partidos políticos cuyas bases están en los municipios. Y si no se hace pedagogía para explicar que precisamente la fusión municipal o la exploración de otras vías para reforzar la autonomía municipal no solamente tiene por qué ser la fusión, también puede ser la conversión de municipios en mancomunidades. Si no se explica esto de forma pedagógica y no se dice que el objetivo es aumentar y fomentar el municipalismo y la presencia de la administración en el territorio y no suprimir pueblos, que repito, no es el objetivo, es todo lo contrario, el mensaje que se traslada es que precisamente esas pequeñas o esa base de los partidos en el territorio pues se pueden levantar suspicacias, ¿no? También hay un problema de que los partidos políticos pues bueno, la representatividad local pues en muchos casos la tienen excesivamente controlada por parte de los aparatos de los partidos políticos. Entonces no hay, digamos, iniciativas desde abajo, desde la planta municipal, porque desde arriba lo impiden, ¿no? Y lo impiden precisamente por ese interés en no modificar nada, en quedar la situación como está. Yo lo hablaba el otro día con el secretario general de Reto Demográfico del Gobierno de España. Es que si no se hace nada, los municipios van a desaparecer, pero por la pérdida de población. Entonces, ellos saben el problema, ¿eh? Pero ya digo, es que estamos instalados en el inmovilismo absoluto. ¿Sí? ¿Más? ¿Aquí? Creo que había otra pregunta. Una mano tímida, por lo menos. Preguntar porque, por ejemplo, si se diese el caso de la fusión de municipios de manera coactiva, eso no podría llevar a un descontento de la población y a una población más conflictiva, porque al fin y al cabo, si estás fusionando distintos municipios, al final acabarás con las tradiciones, fiestas y patronos. Bien, ahí quería ir. Efectivamente, pues no. ¿Por qué? Porque las fusiones de municipios no implican la desaparición del núcleo de la población. Se puede denominar de otra forma, por ejemplo, localidad o parroquia, como llaman en Galicia. En Portugal le llaman freguesía, y esas estructuras van a permanecer, lo único que se integran en un municipio, en una organización institucional mayor, pero a cada freguesía, a cada parroquia, a cada localidad, que va a seguir existiendo con su símbolo, su patrón, su fiesta, va a mantener su identidad. Lo que estamos, pero fíjese, lo que ha hecho es tirar de la concepción naturalista que tenemos en España: ayuntamiento, pueblo, fiesta local y la Virgen de no sé qué, ¿vale? Se puede mantener las tradiciones. Mira, yo soy portugués, soy español y portugués, y en Portugal cada freguesía, que son las pequeñas localidades que conforman un municipio, hay municipios que están conformados por 40, 50 freguesías, cada freguesía tiene su día de fiesta, su patrón, su identidad, digamos. Y además, y esto es muy importante, también se garantiza la representatividad. Cada freguesía tiene representantes en la asamblea municipal, que es una especie de senado municipal.
Por tanto, tampoco hay que acabar con la representatividad de los pequeños pueblos. Todo lo contrario, se refuerza en la medida en que al pertenecer a órganos, a una estructura mayor con autonomía eficaz y plena, van a ser de verdad representativos. ¿Vale? Pero es que se está dando casos de pueblos en los que ya ni siquiera hay personas para ser concejales. En Castilla y León pasa continuamente. ¿Ha quedado claro entonces? Portugal, cada freguesía tiene hasta su escudo. O sea, un escudo del pueblo. Y no pasa nada. Lo único que hay una fiesta del municipio, de todo el municipio. Pero eso es un problema porque, por ejemplo, en la fusión que se está dando en Extremadura entre Don Benito y Villanueva, el principal problema que están viendo encima de la mesa es las fiestas locales. Para lo demás, ahora, lo de la deuda compartida, eso son pequeñas milicias. Ahora, la Virgen del Pueblo no hay que tocarla, ¿vale? Y no la van a tocar. Hay una solución que van a quitar una fiesta de Semana Santa, no sé qué, ¿vale? Muy bien, no sé si habría alguna más Por allí, levanta la por mano, parte no la escondas. de los alumnos, sí. Me preguntaba sobre todo dirigida al señor Millones, porque ha comentado que para que se haga efectiva la representación y la actuación de la ciudadanía en la política de forma directa, es necesario enseñar a la ciudadanía a gobernar, enseñar a que pueda saber criticar, valorar, y todo eso usted considera que es una tarea, la de enseñar a gobernar, que debe corresponderse que debe llevar a cabo el Estado, o en las casas, o para el legislador. Hombre, yo me conformaría de entrada con que, a ver, lo que es el arte de gobernar, ¿vale? Esto no es algo que se pueda aprender en un colegio, ¿de acuerdo? Pero digamos que el espíritu crítico, la capacidad de no creer necesariamente lo que el sistema nos quiere trasladar a través, por ejemplo, de los medios de información. No sé si tú tienes una cuenta de Facebook, por ejemplo, ¿no? O de Twitter. Digamos que si tu mecanismo de información se reduce a consultar de vez en cuando Facebook y Twitter y tu capacidad crítica es nula y tu juicio se forma a través de estos canales de información, bueno, luego los efectos que se pueden producir de entrada son los que nosotros hemos visto el 6 de enero de este año en Washington, D.C., donde un conjunto de personas exageradamente manipuladas por parte de el líder político de turno, que será, digamos, aparentemente nos podrá parecer histriónico, por no decir estúpido, ¿vale? Digo, aparentemente, pero una persona que sabe perfectamente manipular los medios de información y el mensaje político a través de mensajes que son demagógicos, pero que tienen ahí un caldo de cultivo impresionante. Y yo, si fuera un ciudadano de Estados Unidos, cosa que no soy, desde luego me preocuparía de por qué eso está ocurriendo en una de las democracias más importantes de nuestro planeta. Y la respuesta que me daría es la siguiente. No sé si lo sabes, pero en los colegios públicos en Estados Unidos funcionan nutriéndose de los impuestos que recaudan en el barrio. Lo que viene a significar que a barrio pobre corresponde colegio público pobre, a barrio rico corresponde colegio rico. Y esto no hay otra forma que perpetuar, digamos, una desigualdad que cualquier persona que ha vivido un poco en Estados Unidos sabe que ahí existe. Entonces, para contestarte, yo creo que lo único que nos va a salvar es el sistema educativo. Yo lo tenía ahí en una diapositiva que me he saltado y que me gustaría enseñaros porque es divertida, o por lo menos a mí me gusta mucho. Era una cita de un autor que decía, creo que la tengo aquí, para que la podáis ver. Eso sí, la historia de la humanidad es cada vez más una carrera entre la educación y la catástrofe. ¿Vale? De eso se trata. Porque, francamente, seamos honestos, ¿cuánto tardas tú en crear una página web en la que vuelca toda la información posible e imaginable? ¿Cuánto se tarda en hacer esto? Yo no sé, una semana me imagino, no soy un webmaster, pero creo que se puede tardar, no sé, un mes. ¿Qué esfuerzo conlleva esto? ¿Qué esfuerzo, sin embargo, conlleva crear un sistema educativo en el que
no le estás enseñando a los chavales a leer y escribir, que esto va de suave, sino le estás enseñando a pensar, a ser ciudadanos realmente libres. Esto es bastante más complicado, es bastante más difícil. Pero ¿qué es lo que paga más dividendos? ¿Crear una página web que luego nadie consultará? ¿O crear un conjunto humano de personas pensantes que no se dejan sobilar por el mensaje del primer demagogo de turno? Dímelo tú. Y ahí está la diferencia. Y en eso se juega la calidad de nuestras vidas. Y bueno, la mía, yo ya he conseguido una suficiente calidad de vida, pero me preocupa la vuestra. Y desde luego me preocupa infinitamente más la de mis hijos. No sé si hay más preguntas o más... Bueno, pues vamos a dar por concluido lo que es esta sesión del primer panel. Vamos a hacer, ¿cuánto tiempo? Hasta y media de pausa. No sé si estos mismos alumnos se incorporan a continuación. Pues agradecerles también su atención y ya nos emplazamos para luego. Gracias.